esta tarde, del lunes 31 de agosto del año 2020, les damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos conectamos al programa Oyendo su Voz, un espacio para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar, demos gracias a Dios, pues Él es quien produce el querer como el hacer, de poder estar conectados a través de estas plataformas, con el objetivo de exaltar, de glorificar y de ser edificados a través de la palabra de Dios. Le invito, mi hermano y amigo, a que juntos, desde donde nos encontremos, oremos al Señor dándole gracias en esta tarde. Soberano Dios y Padre nuestro, delante de ti nos presentamos, Señor, agradeciendo tu amor, tu misericordia, tu bondad, reconociendo que no hay otro Dios como tú, que tú eres el Dios verdadero, un Dios de poder, de autoridad, un Dios que está dispuesto a ayudarnos, a transformar nuestras vidas. Delante de ti nos presentamos, Señor, en esta tarde, con el deseo de glorificar tu nombre unánimes juntos y de ser edificados a través de tu gloriosa palabra. Sea tu nombre bendito, amado Dios, desde ahora y para siempre. Les invito, mis hermanos y amigos, a que leamos el texto que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 12, verso 41. Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. El tema para esta tarde es el ejemplo de los ninivitas. Pero antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor, ¿qué tal si todos adoramos a nuestro Señor Jesucristo? Y para ello nos acompaña el grupo musical de alabanza de Puc Canaima de la ciudad de Neima. Juntos adoremos el nombre del Señor Jesús, exaltemos a una su nombre. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor, amén. Eres Señor vencedor, eres invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, ganador en batalla,
soy victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Cuando yo soy victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillador, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Jesús, 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 Rey soberano, grande es tu nombre. Jesús, 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 Rey soberano, grande es tu nombre. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Y yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillador, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Y yo me regocijaré en tu presencia, tu Espíritu Santo se mueve en mi ser. Humillador, exaltaré tu nombre con todas mis fuerzas, lo declararé. Jesús, 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 Rey soberano, cuán grande es tu nombre. Jesús, 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 Rey soberano, cuán grande es tu nombre. Tu palabra es poder. Qué bueno que hayamos exaltado y glorificado a nuestro Dios, preparándonos todos juntos
para ser edificados a través de la palabra en esta tarde. Y le invito, mi hermano y amigo, a que oremos a Dios en esta hora, quien es el dueño de esta palabra y con poder la efectúa en nuestras vidas. Que oremos a favor de nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez en esta tarde, para que Dios use la vida de él, así también que disponga nuestros corazones con sencillez y humildad para recibir y vivir esta gloriosa palabra. Oremos juntos. Señor Jesús, delante de ti nos presentamos en esta hora, dispuestos a ser edificados por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, trata con nosotros, transforma nuestra manera de pensar y de andar, Señor Jesús. Que a través de esta palabra tuya, Señor, que es viva y eficaz, seas tú transformando nuestra mente y nuestro corazón. Que esta palabra tuya, Señor, corra y sea glorificada en esta tarde en el corazón de cada uno de los hermanos y amigos que nos conectamos en esta hora. Glorificamos tu nombre, amado Dios, y estamos dispuestos a oír tu voz. El tema, recuerde, es el ejemplo de los ninivitas. Les dejo en compañía del hermano Gildardo Gómez. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a tratar este tema que el Señor me movió, me inspiró a tratar para esta noche y lo tengo como el ejemplo de los ninivitas. El ejemplo de los ninivitas, así lo he titulado. Espero que el Señor pues sea usándome conforme Él solo Él sabe hacerlo y que Él sea tratando con todos nosotros como solo Él sabe tratar con nosotros y hacer cosas especiales en nuestras vidas. Mateo 12:41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Le habían preguntado al maestro que les mostrara una señal para ellos convencerse. Estamos hablando de los religiosos de su tiempo, fariseos, sacerdotes y todos aquellos. Danos una señal. Y Jesús les dice, señal no les va a ser dada, sino la señal de Jonás. Y les dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre también estará en la tierra 3 días, 3 noches. Les estaba hablando de su muerte. Y entonces les dice, pero los hombres de Nínive se levantarán, esa generación de Nínive, ¿sí? Se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y les dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Está hablando de sí mismo. Hablemos un poquito de esta situación de Nínive. Nínive fue edificada por Nimrod, descendiente de Cam, hijo de Noé. Esto está en Génesis capítulo 10, verso 11. Nimrod fue descendiente de Cam, hijo de Noé. Y este fue el que edificó a Nínive. Nínive fue capital del imperio asirio en tiempos de Sennacherib, rey de Asiria. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 36, y también está en Isaías 37:37. Y la palabra Nínive significa madre de los dioses, madre de los dioses. La gente de Nínive
era gente idólatra, gente que no adoraban al Dios verdadero. Eran conocedores de Dios, sí, porque pues Noé al salir del arca y sus hijos, ellos entendieron obviamente todo lo que Dios había hecho con ellos. Y bueno, pero las generaciones van sucediendo y Nimrod fue un hombre de guerra, un hombre poderoso, un hombre que pues fue muy fuerte, pero no temeroso de Dios. Y la gente de Nínive no adoraban al Dios verdadero. Y esto pues cada vez los hacía más lejos de Dios, más lejos de la voluntad y de los requerimientos de Dios para la humanidad, y cada vez se corrompían más y más, eran malvados, eran perversos, y como resultado de estas obras, pues esto llegó a colmar la paciencia de Dios en ese tiempo, y Dios tomó la decisión de destruir la ciudad de Nínive. Pero antes de su destrucción envió un profeta para advertirles que había decidido destruir la ciudad. Y entonces es así como en el capítulo 3 de Jonás, el verso 4, dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Recordemos en la historia de Jonás que Jonás no quería ir, que Jonás no pensaba que esas personas se fueran a arrepentir, que fueran a cambiar, y él decidió irse a otro lugar. Dios trató con Jonás y con las personas que iban en el barco en el cual iba Jonás, pero no nos vamos a detener en esa parte de la historia, sino que estoy haciendo un recuento de lo que pasa. Y entonces Jonás viene, es arrojado por ese gran pez en la playa y se arrepiente, le pide perdón a Dios, y Dios vuelve y le da la orden de ir a Nínive, y esta vez pues él fue. Y dice que la ciudad era grande en extremo. Se dice los historiadores que la ciudad tenía más o menos, ocupaba un territorio de unos 50 kilómetros de largo y unos 20 kilómetros de ancho. Eran, pues digamos que eran casas, pues que no, algunas estaban cerca en la parte céntrica pero otras estaban aisladitas, como semirural. Y el camino de pasar la ciudad, pues dice que era camino de 3 días, el atravesar la ciudad. Ahora, Dios nunca perdió la paciencia con ese pueblo, le mandó decir, le da una advertencia, y pues podemos decir que eventualmente Dios se compadece de ellos, porque ellos mostraron algo que es el ejemplo de los ninivitas, el cual vamos a mirar en esta hora con la ayuda del Señor. Nosotros encontramos que estos hombres se arrepintieron pese a que las cosas no eran muy favorables, digamos, para ellos. Primero, no hay evidencia de que Dios los haya llamado al arrepentimiento muchas veces. No hay evidencia de eso. Es muy probable que Dios les haya hablado, les haya enviado muchas veces, pero no hay evidencia de ello. Nosotros encontramos hoy personas que sí son amonestados, aconsejados, advertidos, se les predica, se les dice, bueno, por todos lados, pero estos de Nínive no tenían ese privilegio. No tenían ese privilegio porque ellos pues habían sido formados en una nación totalmente pagana, lejos de Dios, llena de ídolos, llena de idolatrías, aunque allá en
en lo más remoto tenían algún conocimiento del Dios verdadero, pero no lo temían, ni lo buscaban, ni lo adoraban, mucho menos. Entonces no hay mucha evidencia que ellos hayan sido llamados constantemente a un arrepentimiento. Nínive no había gozado de esos privilegios, era un país pagano, oscuro, un país, cuando hablo de oscuro, hablo de las tinieblas, de la oscuridad, dado al desenfreno del pecado. Y Nínive oyó la voz, solamente la voz de este profeta, y no fue uno de los profetas pues más, digamos, más grandes, ni de los profetas más afectuosos, o de los profetas pues ¿qué digo yo? Que tratara más con el pueblo. Nosotros encontramos que el mensaje de Jonás fue un mensaje muy parco. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive oyó esa voz y el profeta solamente pasó de largo la ciudad, la caminó dando ese mensaje y se subió a un monte a esperar el juicio de Dios. ¿Sí? Este sermón no fue persona a persona, fue al aire libre, a quien lo escuche, quien le caiga, ¿sí? Fue un mensaje así. Y bueno, Nínive no había tenido entonces, a Nínive no se le había dado, a los ninivitas no se les había dado la ley, ni ellos habían sentido la presencia de ese Dios grande, poderoso, soberano, que los libra, que los ayuda, que los guarda, que los sostiene. No, ellos habían sido un país alejado de Dios, pero lleno de maldad. Ahora, el mensaje de Jonás no era un mensaje muy animador, no era un mensaje pues que diga uno que es un mensaje que anime, que motive, no. Él ni siquiera proclamaba promesas de perdón. El mensaje era muy parco. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahí no habían palabras de perdón, Dios les manda perdón, les extiende misericordia. No, no mencionaba para nada el arrepentimiento. Por lo tanto, tampoco ofrecía una esperanza, porque cuando dice arrepiéntanse y conviértanse y les va a venir esto y les va a venir aquello, eso son palabras de esperanza, ¿sí? Es decir, si ustedes se arrepienten, esto va a venir. No, el mensaje era netamente de juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Era un mensaje de amenaza de una ruina total. Nínive va a ser destruida, otra versión dice va a ser arrasada, ¿sí? Y este mensaje, pues, lo único que llevaba era una amenaza, ¿sí? Además, se cita una fecha, y una fecha muy inmediata, 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero uno encuentra que este pueblo, frente a ese mensaje, se convirtió. Ese mensaje amenazador los movió, los conmovió. No queremos morir, no queremos perecer, no queremos. Y entonces actuaron. Pero de eso vamos a hablar luego. Estoy hablando de que ellos llegaron a convertirse y se convierten en un ejemplo. Por eso he titulado este tema El ejemplo de los ninivitas. ¿Por qué? Porque nosotros hoy sí tenemos un mensaje que es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia. No solamente es un mensaje de juicio, de condenación, pero nosotros en esta generación, al igual que en la generación del tiempo de Jesucristo, encontramos que las personas no reaccionan al mensaje de Dios. Ahora, el profeta no les ayudó a
a generar en ellos esperanza. Jonás no fue un mensajero tierno, amante, deseoso de ayudarles, de recoger la oveja perdida, no. Él se subió a ese monte y él era esperando el juicio de Dios. Y cuando el juicio se tarda, no llega, entonces yo sabía que no nos ibas a castigar, que tú eres un Dios piadoso, misericordioso y que yo venía era a perder el tiempo. Él no creía en que Dios podía hacer algo con ellos. Ni siquiera él quería ir. Es decir, él fue, como se dice, solamente a cumplir, y eso porque Dios lo obligó. Entonces, el mensaje suyo no era un mensaje con ganas, con disposición, con aliento, no. Era un mensaje que no mostraba simpatía ni amor, pues eso no lo había en su corazón. En su corazón solamente, bueno, yo voy a dar el mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Se considera que Jonás era de la escuela de Elías, es decir, esos profetas con cierta dureza, pero Dios los usaba de una manera especial. Nunca Jonás les dijo, bueno, yo voy a orar por ustedes. No les ofreció la más mínima esperanza. No les ofreció interceder ni ayudar, ¿sí? No hubo un mensaje de motivación. Se disgustó mucho cuando la ciudad no fue destruida. Pero aquel pueblo obedeció la voz y obtuvo la misericordia de Dios, pues prestando solamente atención a ese mensaje que habían oído, ¿sí? Ahora, la esperanza que daba Jonás a los ninivitas era muy frágil, muy débil, no había esperanza. Pero ellos mismos también sentían pues como muy poca esperanza, pero se aferraron de una pequeñísima esperanza, porque no había una seguridad, porque el mensaje no daba esperanza, el mensaje no decía, mire, si se arrepienten, si buscan, si cambian, si esto, no, el mensaje no decía eso, sino de aquí a 40 días van a ser destruidos. Pero ellos se pusieron, dice que se pusieron en ayuno, en oración, el rey promulgó un decreto y me llama la atención porque hay una palabra que ellos dicen, dice el rey, ¿quién sabe si Jehová se arrepienta y no nos castigue? ¿Quién sabe? Es decir, hay una duda, por si quizá, por si de pronto vamos a arrepentirnos, vamos a buscar a Dios, vamos a hacer esto, por si de pronto vamos a ayunar, por si de pronto Dios se arrepiente. No tenían una revelación de la misericordia, no tenían una revelación del carácter de ese Dios santo, de ese Dios misericordioso. No, para ellos no hubo mensaje de redención. Y por eso ellos se convierten en un ejemplo, porque nosotros hoy sí tenemos un mensaje de redención. Alguien que vino a pagar el precio por nosotros, alguien que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, alguien que vino a darnos vida, a darnos esperanza, a decirnos, bueno, ustedes están aquí en esta situación y están llevados del mal, llevados del enemigo, llevados de vicios, llevados de pasiones, pero yo he venido para romper esas cadenas y para darles libertad y darles vida. La confianza de ellos era simplemente negativa, el juicio, van a ser destruidos. Y nada había sido dicho para ellos a favor de ellos, a favor de un arrepentimiento, nada. Simplemente el argumento
era negativo totalmente. Y la misión del profeta era simplemente ir y advertirles, porque eso fue lo que Dios le pidió. Vaya y dígales que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Dios sí tiene un propósito, porque Dios siempre tiene propósito. El mensaje de Dios no viene así por molestar, por simplemente, ¿qué digo yo?, incomodar a las personas. Dios venía con todo el propósito, digámoslo así, de que ellos escucharan esa voz, a ver si ellos cambiaban esa actitud que tenían. Si ellos no cambiaban de actitud, Dios había destruido la ciudad, la habría destruido, porque Dios es poderoso para hacerlo y es fiel a lo que dice. Ahora, nosotros tenemos hoy mucho más que esto, que lo que tenían los ninivitas. Hoy sí conocemos muchas cosas de este Dios grandioso y poderoso. Hoy conocemos mucho de esa misericordia y de esa bondad de Dios para con nosotros. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Ahora este Jonás, que era un predicador, digámoslo así, de juicio, que no tenía amor, ni paciencia, ni daba esperanza, ni se metía con el pueblo a tratar de ayudarlo, a ver cómo corregían las situaciones. No, él simplemente decía el mensaje de juicio y punto. Hoy tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que vino a buscarnos, a salvarnos, a darnos vida, esperanza, y Él mueve predicadores que vayan a decirle a las personas, a rogarles, así dice el apóstol Pablo, os rogamos por las misericordias de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Y palabras de amor y de misericordia son dichos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Si estos ninivitas que no tenían eso, que el mensaje era tan parco, tuvieron un cambio, se arrepintieron de tal manera que también conmovieron el corazón de Dios para no destruirlos, para darles esperanza, para darles oportunidad. Nosotros hoy tenemos al Cristo de la gloria y tenemos oportunidades muchas. Por eso los ninivitas se convierten en un ejemplo. Y Jesús le dice a esos fariseos, a esos religiosos, a esos sacerdotes de su generación, de ese tiempo, hace 2000 años, les dice, mire, si los hombres de Nínive estuvieran aquí o en el día del juicio, ellos se levantarán junto con ustedes y a ustedes los condenarán, porque ellos a la predicación de Jonás, que fue así tan parca, tan simple, se arrepintieron. Mientras que ustedes están pidiendo señales, a ver qué más se les da, a ver cómo se les... Y no se arrepienten, no cambian. Aleluya. Pero hagamos un análisis de cómo pudieron los ninivitas recibir tan grande clemencia de Dios. Y entonces uno dice, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Mire, Dios es lleno de amor y de misericordia. Y uno tiene que mirar qué es lo que pasa allí. Cuando las personas que habitaban en Nínive en ese tiempo, desde el rey hasta los súbditos, se dieron cuenta que había un Dios que podía destruirlos y que ese Dios estaba enojado con ellos, que las acciones de ellos, su comportamiento, su forma de vida, las decisiones que ellos tomaban, la forma en que ellos
vivían y cómo tenían ídolos y adoraban ídolos, pero más cómo vivían en sus pasiones, en sus vicios, cómo había violencia entre ellos. Ellos reconocieron todo lo que había en ellos y que ese Dios, del cual Nínive iba a ser destruida por ese Dios, pues que Jonás pasó diciéndoles, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y quién lo mandó a decir? Jehová Dios lo mandó a decir, es decir, el Dios de los hebreos manda a decirles. Pero ellos a eso creyeron eso. Creyeron que ese Dios, ellos no se fueron a buscar ayuda en otro Dios, porque eso era lo que hacían muchos pueblos. Ah, sí, este Dios dice esto, entonces vamos a buscar a aquel otro, a ver que el otro pueda y nos defienda de este. No, ellos entendieron que el Dios de los hebreos, el Dios del cual Jonás estaba predicando que destruiría la ciudad, ese Dios, si lo que él diga, eso es así. Lo creyeron. Lo creyeron. Porque no fueron a buscar, bueno, vamos a defendernos con ejército, vamos a defendernos con espada, vamos a contratar quien nos defienda. No. Si ese Dios, el Dios de los hebreos, que no era el Dios de ellos adoraban a muchos dioses, muchos ídolos. Si ese Dios de los hebreos dice que nos va a destruir, nos destruye. Porque ese sí es el Dios vivo, verdadero, poderoso. Nosotros no le amamos, ni le servimos, ni le adoramos, pero Él es real. Y lo creyeron. Y eso hizo que su comportamiento cambiara. Aleluya. Mire lo que dice en el verso 10 del capítulo 3 de Jonás. Yo les invito para que abran las Biblias. Jonás capítulo 3, el verso 10. Porque ese es pues la Biblia nos responde a nosotros esto. Y es la razón por la cual Dios cambió de parecer. Dice, y Dios vio sus obras, que ellos se habían arrepentido de su maldad, y Dios se arrepintió del mal que Él había anunciado para ellos y no lo cumplió. Dios vio sus obras, que ellos se habían arrepentido del mal, y Dios también se arrepintió del mal que Él había dicho que les haría y no lo cumplió. La razón por la que Dios tomó la decisión de no destruir a los ninivitas, no llevarlos a esa catástrofe, fue muy rápida. Porque es que Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón. Y Dios observó el corazón de cada uno de los ninivitas. Dios vio lo que había adentro, en lo profundo del ser de cada uno de ellos. ¿Sí? Cómo ellos confesaron sus faltas, cómo en un momento no buscaron ayuda de otro lado, sino que creyeron que ese Dios, y aquí es lo importante, creyeron que ese Dios, y recordemos que los ninivitas eran paganos, tenían muchos ídolos, muchos, pero ninguno de esos ídolos, ellos en ese momento dijeron, ninguno de estos nos puede librar de ese Dios de los hebreos. Ninguno de estos ídolos. Ninguno. Nosotros adoramos a Ishtar, adoramos aquí a allá a Moloch, y estaban llenos de ídolos. Pero ninguno de ellos nos puede librar de ese Dios de los hebreos. Nosotros tenemos que, delante de Él, andar de verdad como Él quiere que andemos. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Ese arrepentimiento no fue de palabras, porque hay muchas personas que se arrepienten solo de palabra, ¿sí? No son sinceros con Dios, pues
desean sí, están así, sí, ¡ay, qué bendición! Pero le piden perdón a Dios y al ratico están otra vez en la cantina, al ratico están otra vez en el prostíbulo, al ratico están buscando vicio, están yendo a buscar el cigarrillo, están yendo a buscar los placeres mundanos, siguen en las mismas situaciones, en el mismo pecado. Porque se arrepienten solo de labios, pero no de corazón. Porque no alcanzan a reconocer la grandeza de este Dios nuestro, ni su poder, ni su misericordia. Aleluya. Alabanzas al Señor. Dios escuchó las oraciones de los ninivitas. Y eran oraciones que no eran solo de labios. Ellos promulgaron ayuno, rasgaron sus vestidos en ceniza y en silicio. Promulgaron ayuno y no comieron ni les dieron comida siquiera a las bestias. Hasta las bestias las pusieron a ayunar. Aleluya. Porque creyeron que ese Dios es real, es verdad, es cierto y lo que Él diga es verdad. Hoy nosotros tenemos una generación de personas que dicen creer en Dios, dicen confiar en Dios, dicen amar a Dios, pero su corazón no está con Él. Está con sus propias pasiones. No le creen a Dios. Están con sus propios vicios y situaciones. Dios les llama, les toca la puerta, les anuncia a través de diferentes mensajeros, mensajeros de amor, mensajeros de misericordia, mensajeros de juicio, que anuncian las situaciones que vienen y que si una persona, digamos que no vaya a ser destruida la tierra ahorita, aunque para allá vamos, pero que no vaya a ser destruida ahorita, pero una persona no es eterna. Usted puede tener un accidente, usted puede morirse en cualquier momento, puede darle una enfermedad, le puede dar un infarto, puede caerle un rayo, no sé, cualquier cosa puede pasar. Y usted se puede morir. Y si usted se muere sin haberse arrepentido, convertido y haber aceptado tan grande salvación que el Señor Jesucristo le da, pues en el juicio se levantarán los hombres de Nínive y te condenarán, porque ellos se arrepintieron a una predicación que no le llega a los tobillos a la predicación que hoy Jesucristo está enviando a cada uno de los humanos. En todos los países, en todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas. Este mensaje es predicado hasta los últimos de la tierra. Jesucristo es Dios todopoderoso que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que vino a entregar su vida para rescatarnos, para redimirnos y que nos ayuda y nos acompaña cada día para que seamos fieles. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Y me llama la atención cuando nosotros llegamos al verso 8, Jonás capítulo 3, el verso 8, Jonás 3, 8. Abra su Biblia, por favor. Este fue el mensaje no de Jonás, sino del rey, cuando les dijo que todos buscaran a ver si de pronto Dios se arrepentía, si de pronto Dios cambiaba, si de pronto alcanzaban misericordia de Dios. Y entonces les dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya. Aquí no se refiere a cualquier tipo de actividades. Reconoce el rey y reconoce el pueblo que sus caminos eran malos, perversos, que no se ajustaban a la santidad de ese Dios de los hebreos.
porque ellos así podían vivir delante de sus ídolos. Y sus ídolos, que eran pedazos de yeso y de metal, nada les decían. Así les admitían, porque esos ídolos son ídolos muertos, son dioses muertos. Pero delante de este Dios no se vive de cualquier manera. Y entonces ahora sí sienten que hay un Dios que realmente exige que se viva de otra manera. De una manera santa, de una manera piadosa, de una manera justa. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y entonces dice, conviértase cada uno, se arrepintieron. Ese silicio, esa ceniza, ese ayuno, no fueron pañitos de agua tibia, simplemente fue de corazón, que realmente se arrepintieron delante de Dios y pidieron perdón, pero no para volver otra vez a las mismas, sino para cambiar. Por eso dice, conviértase. Es decir, deje de ser esto y empiece a hacer esto otro. Eso es lo que pasó con los ninivitas, y por eso Jesús les dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y los condenarán, porque al mensaje de Jonás, que no era alentador, ni era de esto, ni era de... ellos se arrepintieron. Y ustedes, que tienen hoy tanta palabra, tanta bondad, el Espíritu de Dios que se mueve a través de los predicadores, a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios. Ustedes van a ser condenados por esos hombres de aquella generación. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Conviértase cada uno de su mal camino y despójese de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya. Eso de despojarse, pues quiere decir que ellos iban a desechar, a romper totalmente con el pasado y nunca volver a tomarlo. Y eso es lo que tienes que hacer, mi amigo. Romper con el pasado, no volverlo a tomar. Porque es que hay muchos que se arrepienten y se dan golpes de pecho y están y van a la iglesia y lloran y están en un culto y lloran y cantan y alaban y sí, y al rato están otra vez en la misma situación. La generación de Nínive es un ejemplo, el ejemplo de los ninivitas. Y es lo que Jesús les dice, ellos se levantarán porque ellos sí se arrepintieron. Y ese es el arrepentimiento que Dios quiere. No pañitos de agua tibia, simplemente golpes de pecho y simplemente llorar un rato y al rato volver a la fornicación y volver al mismo estado. No, Dios quiere un cambio en tu vida. Y Él vino para eso, para darte vida y vida en abundancia. Para sacarte de allá de la cárcel donde has estado cautivo y darte libertad. Aleluya. Alabanzas a Jesús. El ejemplo de los ninivitas es un ejemplo claro y encontramos que era para una generación totalmente perversa. Aleluya. Pero sabe que a veces hoy encontramos más grave todavía, que hay gente tan religiosa. Y mire, estas palabras de Mateo 12, de Lucas 11, que el Señor Jesús les está refiriendo a esa generación de judíos. Ellos tenían la ley, Moisés, los profetas, los salmos, los proverbios. Tenían toda la palabra de Dios. Aleluya. Tenían todas las promesas. Eran religiosos completamente, pero no tenían a Cristo en sus corazones. Se habían llenado de ritualismos, se habían llenado simplemente de rituales, sacrificios, ofrendas, sacrificios, ofrendas, preceptos,
religiosidad. Religiosidad. El mundo hoy está lleno de religiosos, pero contra esos religiosos, aleluya, los ninivitas son un ejemplo, porque sin ser religiosos, siendo paganos completamente, sin haber conocido ni creído en el Dios de los hebreos, en un momento creyeron que ese Dios lo llena todo y es más grande que todos los ídolos que ellos tenían. Y en ese momento de corazón se arrepintieron. Esa generación fue librada y esa generación fue temerosa de Dios. Obviamente que alguien dirá, bueno, pero ¿dónde está Nínive hoy? Nínive después fue destruida, fue arrasada. Porque esa generación de aquellos que se convirtieron de corazón a Dios pereció. Y se levantaron otras generaciones que no conocieron a Dios y que fueron rebeldes. Los asirios fueron borrados. Esa tierra de los asirios corresponde hoy, la ciudad de Nínive está en el territorio de Mosul, ciudad de Irak hoy. Entonces, lo que era el imperio asirio, pues está repartido entre Irak, Irán, Turquía, toda esa parte allí. Y ellos, los ninivitas, después fueron destruidos, porque se levantó otra generación diferente. Se levantó una generación que no se acordaba en nada de aquello. Aleluya. Alabanzas a Jesús, el ejemplo de los ninivitas. Jesús les dice, mire, si la reina del sur se levantara en el día del juicio, a ustedes los va a condenar. Porque ella se desplazó una cantidad de kilómetros para venir a conocer solo la sabiduría de Salomón. Pero yo les digo, uno mayor que Salomón está aquí. Los ninivitas los condenarán a ustedes, porque al mensaje de ese Jonás que ni creía en el mensaje, que no hablaba de misericordia, ni de perdón, ni de amor, ese Jonás que lo hizo obligado, a ese mensaje ellos se arrepintieron. A ustedes los va a condenar porque aquí hay uno mayor que Jonás. Uno que sí vino a amarlos de verdad. Uno que vino no simplemente de palabras, sino a mostrarles el verdadero amor por ustedes. A dar su vida en rescate. Pudiera ser que osara alguno morir por el justo. Y que bueno, morir por un justo, por una persona justa. Pero ¿quién quisiera morir por un malvado, por un perverso? Pero Jesús vino a morir por los pecadores. Vino a morir por los que estábamos allá hundidos en el pecado, desobedeciendo, rebeldes y abofeteándole continuamente. Pero vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso los ninivitas se convierten en un ejemplo para nosotros hoy. Si esos ninivitas que no conocían a Dios, que no temían a Dios, que vivían desordenadamente, se arrepintieron a la voz del profeta Jonás, ¿cuánto más nosotros debemos arrepentirnos y cambiar? Dejar el pecado, dejar la cantina, dejar el licor, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos, dejar la fornicación, porque los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, dejar los adulterios, dejar los vicios, dejar la maldad y entender que nuestras vidas le pertenecen a Jesucristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. El ejemplo de los ninivitas es para ti y es para mí. Es para todos nosotros hoy. Voy a orar por todos para que Dios obre conforme su poder, su amor, su misericordia, su grandeza. Y hoy no nos perdamos estando tan cerca, teniendo tantas garantías,
teniendo tanta misericordia, teniendo un mensaje tan claro, teniendo una ayuda de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo, que nosotros no nos perdamos simplemente porque seguimos siendo tercos y caprichosos. Poderoso y soberano Jesús, yo creo en ti, creo en el poder de tu nombre, de tu palabra, creo en lo inmenso de tu amor, creo en la obra que tú haces en la vida y en el corazón de cada persona. Yo creo, Señor, que tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno, más allá de sus palabras, de sus lamentos, de sus lloros, tú conoces lo que hay en el corazón. Así que, Dios mío, toma ese corazón verdaderamente arrepentido y verdaderamente convertido a ti, Señor, y llénalo de tu paz, de tu gozo, de tu vida. Oh, Señor Jesús, que haya temor reverente hacia ti, hacia tu palabra y hacia tu santidad. En tu glorioso nombre, Jesús. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué maravillosa palabra hemos oído en esta noche. Nos ha exhortado, nos ha redarguido para que valoremos esta salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, amado amigo y también hermano, para que valoremos la salvación tan grande de nuestro Dios. Y qué bueno finalizar en esta tarde dándole gracias a ese Dios todopoderoso que nos ha dado esta salvación tan grande. Si usted está agradecido con su Dios, así como lo estoy en esta hora, le invito a que allí donde se encuentra, elevemos nuestra voz, elevemos nuestras manos y digamos: gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por recordarme lo valiosa que es, Señor. Ayúdame cada día a vivir conforme a tu voluntad, porque ya estamos cerca, Señor. Falta poco. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor Jesús. Sea bendito tu nombre, Señor Jesús. Sea reconocido en esta hora, porque tú eres nuestra salvación, porque tú eres grande, Señor Jesús. Gracias por esta tarde de adoración, también esta tarde en que hemos sido edificados por la palabra, recordando, Señor Jesús, la grandeza, el poder, la autoridad de esta salvación, Señor Jesús, para que todos podamos, Señor Jesús, alcanzar esta victoria. Tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Damos gracias, Señor Jesús, a ti y reconocemos tu santo nombre en esta noche. Bien, amados hermanos, deseándole a cada uno de ustedes en esta noche que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador sea con ustedes y sus familias. Asimismo, recordándoles, por favor,
seguir conectados en estos espacios. Compartan el link con sus amigos y familiares para que todos seamos edificados con esta palabra, para que esta palabra gloriosa llegue a todas las personas y el nombre del Señor Jesús sea exaltado. Dios les bendiga y les guarde siempre.